Amén, muy buenas noches. Como todos los miércoles, con el favor de Dios, aquí estamos para compartir una pequeña reflexión en su palabra. Estamos estudiando en nuestra iglesia el Evangelio de Mateo y vamos sacando algunas lecciones que sean edificantes para nuestras vidas en los diferentes pasajes de este Evangelio. Y hoy nos corresponde meditar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículos 14 del 22 al 33, Mateo 14, del 22 al 33, un pasaje muy conocido por todos. Jesús anda sobre el mar. Y dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Permite que ella sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que también estamos en esta aventura de cruzar por el mar de esta vida hacia la vida eterna. Guárdanos muy cerca de ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, he titulado a esta pequeña reflexión, Viento contrario. Viento contrario. Hay diferentes figuras para hacer alusión a la vida cristiana. Entre ellas figuras bíblicas y también teológicas que hacen referencia a la vida cristiana, como por ejemplo la carrera de la fe. Esta es una figura bíblica. O la jornada de salvación, una figura teológica. O el peregrinaje a la vida eterna, que también es una figura bíblica. O como se le quiera llamar a esta aventura que comienza a vivir el creyente una vez que se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Cristo como el Salvador de su alma. Será siempre una carrera, una jornada o un peregrinaje donde el viento va a ser contrario. El cristiano tendrá que enfrentar a un mundo que se ha constituido enemigo de Dios. Un mundo que no camina con Dios. Un mundo que no va alineado a los mandamientos de Dios. Y por eso es que los evangelios registran muchas de las advertencias del Señor con relación a esto. Y una de ellas fue cuando Él dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción, pero que confiaran, porque Él había vencido al mundo. Y sabemos también que cuando Jesús llamaba al arrepentimiento, y llamaba a la fe, y llamaba al discipulado, Él siempre ofrecía a sus potenciales seguidores una cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, el Señor nunca engañó a nadie,
y a cada uno de los que él les predicó el Evangelio, los llamaba a la fe y al arrepentimiento, les hacía saber claramente que el seguirle a él tenía un alto precio y que ese precio constaba con el sufrimiento de uno mismo y la negación de uno mismo. El apóstol Pedro, quien escribiera más tarde 2 epístolas que nosotros conocemos, le escribe a creyentes, en una de ellas le escribe a creyentes de origen pagano, quienes se habían convertido al Evangelio y ahora estaban experimentando la enemistad de sus conciudadanos. Pedro les dice a estos creyentes que la nueva vida que ellos habían escogido vivir para la gloria de Dios les traería oposición y rechazo de aquellos quienes habían sido sus contemporáneos, sus, vamos a decir de alguna manera, algunos de ellos quizás que habían compartido la vida de pecado con ellos. Ahora estas personas iban a sentirse de una manera extraña para con los que han abandonado la vida del pecado y se han convertido a Cristo. Y dice Pedro, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, hablan mal de vosotros, se le oponen a ustedes ahora que han abrazado una nueva forma y estilo de vida, queriendo agradar a Dios. La oposición de sus conciudadanos y aún la persecución de parte de las autoridades civiles por causa de su nueva fe en Cristo era algo palpable que estos creyentes de origen gentil estaban experimentando. Hay algunos pasajes, pero no los vamos a leer, solamente si usted quiere buscar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 2 y versículo 12, en el capítulo 3, versículo 17, capítulo 4, versículos de 1 al 4 y del 12 al 19. Ahí usted va a encontrar algunas referencias a esto que estamos diciendo, cómo es que estos creyentes estaban sufriendo la oposición, el rechazo, la persecución de parte de aquellas autoridades civiles que lógicamente no estaban de acuerdo en que ellos vivieran la fe cristiana en paz. Ese es el resultado que experimentaron ellos al depositar su confianza en Cristo como su Señor y Salvador y tratar de ahora de organizar sus vidas de acuerdo al Evangelio. La persecución y el rechazo, el viento contrario. La verdadera fe siempre, en todos los contextos históricos, ha encontrado un viento que sopla contrario, un viento que se opone, porque los deseos de este mundo no van en armonía con los deseos de Dios, por cuanto el hombre se ha apartado del camino del Señor y ha escogido su propio camino de maldad. Y por eso es que hay una batalla continua. Y cualquiera que desee vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, dice la Escritura, padecerá persecución, padecerá sofoco de alguna manera, va a ser acosado, va a ser molestado, va a ser perturbado de alguna forma, porque el espíritu que opera en los aires es el espíritu de los hijos de desobediencia. Y cuando nosotros queremos organizar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a encontrar oposición. Este pasaje en cuestión que hemos leído aquí en este Evangelio nos narra un episodio interesante en la vida de los discípulos de Cristo. Dice que después de la gran bendición de haber contemplado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y de haber visto la alimentación milagrosa de más de 5,000 personas, los discípulos se hallaron repentinamente en una situación embarazosa. Por lo que no debemos asombrarnos que después de grandes victorias y bendiciones nos encontremos de pronto en una situación de prueba o de dificultad. Jesús había despedido a la multitud y se había retirado a orar a solas al monte. Los discípulos, mandados por el Señor, se dirigían en la barca hacia la otra orilla.
La barca se encontraba de pronto siendo azotada por las olas por cuanto el viento les era contrario, dice la Escritura. Una situación muy común para ellos que estaban acostumbrados a navegar, eran pescadores. Sin embargo, eran ya pasadas las 3 de la madrugada, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. El fuerte viento de seguro comenzó a inquietar a los discípulos. No quisiera imaginar una situación como esta, pero por mucha experiencia que tuvieran y por más pescadores que fueran, estar a esa hora en el mar siendo azotados por los vientos, pues cualquiera se perturba, cualquiera se preocupa. Y los discípulos se vieron inquietados por estos vientos que azotaban su barca. Jesús, conociendo el peligro en que se encontraban sus discípulos, se dispone a ir a ellos y lo hace de una manera sorprendente y milagrosa, porque Jesús se dirige a ellos caminando sobre las aguas, nada más y nada menos. El maravilloso Salvador acude al encuentro de sus indefensos y temerosos seguidores. Una escena maravillosa y que de una manera u otra hemos experimentado también nosotros, más de una vez de seguro en nuestras vidas. Cómo nos ha salido al auxilio, al amparo, al socorro, a la ayuda que necesitamos en momentos donde nuestra barca se está hundiendo. Es probable que no lo haya experimentado, pero qué dichoso será usted si no ha experimentado en algún momento alguna tormenta en su vida, que le haya puesto en peligro de que su barca zozobre. Pero la experiencia de todos es que en el momento que menos lo esperamos, la ayuda de nuestro Señor no se tarda. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito sea su nombre. Y Él vino de esta manera milagrosa, caminando sobre las aguas hacia sus discípulos. Pero estos, lejos de maravillarse y alegrarse ante tan glorioso espectáculo, dice que se llenaron de espanto y se turbaron grandemente ante Jesús, a quien confundieron con un fantasma. Las situaciones de temor, hermanos, tienen el potencial de opacar o de esconder de nuestra vista y sentido la manera extraordinaria en la que Dios interviene en nuestras tormentas de la vida. Muchas veces estamos tan metidos en nuestras propias tormentas, en nuestras propias zozobras, en nuestros propios naufragios, que no podemos entender y ver la manera maravillosa en la que Dios está dispuesto a intervenir en nuestras vidas. Y lejos de maravillarnos, nos asustamos. Y esto fue lo que sucedió aquí. Los discípulos se asustaron porque pensaron que era un fantasma lo que estaban viendo. Sin embargo, la voz amorosa y tierna del Señor no se tardó para consolar a sus temerosos amigos. Y dice que les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Algunos interpretan estas palabras como una reivindicación de la deidad de Cristo, tomando como la Escritura Éxodo 3:14. Bueno, es un punto de vista. Lo importante es que la voz del Salvador, que nos ofrece ánimo y confianza en las tormentas de la vida, nunca se deja esperar. Él está allí con nosotros, hermanos. Él está allí en nuestras tribulaciones. Él está allí en nuestras pruebas, en nuestras dudas, en nuestros temores, en nuestras ansiedades, porque Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que somos débiles y que los vientos contrarios pueden afectarnos en nuestro navegar en este mundo. No es fácil navegar en contra del viento. No es fácil ir en contra de la corriente de este mundo, de las corrientes filosóficas, de los pensamientos, de las religiones, de todas aquellas propuestas que hacen los seres humanos para tratar de conseguir la felicidad y para vivir la vida que ellos consideran la vida abundante, la vida feliz. No es fácil, pero
es la única manera que nosotros podemos y tenemos para llegar al puerto de la vida eterna. Tenemos que ir contra corriente, tenemos que ir en contra del viento, y tenemos que izar la bandera de la fe y agarrar los remos y remar contra corriente, porque tenemos que perseverar en esta lucha, en esta batalla de la fe. Hay que perseverar y hasta el fin, ese será salvo. Aún ante esta afirmación que Jesús hace, invitándoles a que no tengan ánimo, que ellos tuvieran confianza porque era el Señor, que no tuvieran temor. Cuando el Señor hace esta afirmación y llamado a la confianza, el intrépido Pedro todavía desafía al Maestro, pidiéndole que si era en verdad Él, que le mandara ir a Él caminando sobre las aguas. La condescendencia del Señor ante nuestra falta de fe e inseguridad es tan grande que lejos de recriminar o reprender a su discípulo, le ordenó ir a Él. Qué grande es la misericordia de Dios. Desafortunadamente, aun cuando Pedro se lanzó sobre las aguas y comenzó a caminar sobre ellas, al desviar su atención de Jesús y ponerla sobre el fuerte viento que soplaba, Pedro comenzó a hundirse y tuvo miedo y comenzó a gritar desesperadamente: «Señor, sálvame». Muy propio de nuestra naturaleza humana, que antes el azote de los vientos contrarios en nuestras vidas, nuestra fe mengüe y comencemos a hundirnos en nuestras dudas y temores. Esto no es nada, es raro que nos pueda acontecer. Somos seres humanos y somos débiles. Y necesitamos muchas veces que estas tormentas nos recuerden quiénes somos, precisamente para que acudamos al Señor. Cuando el viento arrecia y nosotros no podemos encontrar las fuerzas suficientes para por nosotros mismos seguir adelante, no vacilemos en lanzar el grito de auxilio, porque un grito de auxilio siempre será nuestra mejor opción en esos momentos de humana debilidad, cuando la fe suele fallarnos. No nos avergoncemos por esto. Mostremos la confianza en Dios y reconozcamos nuestra humana debilidad. Porque aún en este tipo de debilidad, la gracia de Dios se fortalece en nosotros. La gracia de Dios nos sostiene. La gracia de Dios permite que sigamos adelante. Entonces, cuando Pedro lanza este grito, los oídos del Maestro están atentos y su brazo poderoso se extiende para socorrerlo de las aguas turbulentas de aquel mar que se lo tragaba. Y lo asió de su brazo y lo subió a la barca. Es que el Señor no permitirá, amados hermanos, que nos sobrevenga ninguna situación que sea sobrehumana y que no podamos resistir, sino aún cuando estemos allí en la situación imposible, Él nos dará la salida. Él nos extenderá su brazo protector, su mano fuerte estará con nosotros para ayudarnos y levantarnos. Tal como lo hizo con su amado discípulo, lo hará con cada uno de nosotros en las diferentes situaciones tormentosas de nuestra vida. Sin embargo, hermanos, muy a pesar de que el Señor conoce nuestras debilidades humanas, como conoció las debilidades de Pedro al mirar las aguas y quitar la mirada de Él, el Señor también conoce que necesitamos caminar en fe. Y por eso es que un oportuno señalamiento le fue hecho al aventurado Pedro. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no te mantuviste mirándome a mí? ¿Por qué quitaste la mirada de mí y la pusiste sobre las aguas y el viento? ¿Por qué permitiste que el temor
llegar a calar tan profundamente en tu vida cuando tú estabas mirándome a mí? ¿Por qué dudaste, Pedro? Sin duda es un tierno reclamo, pero es un tierno reclamo que nos invita a que reflexionemos en la verdad de que la fe ha de ser situada en la persona de Jesucristo y en su palabra eterna, para que esa fe se fortalezca y nos fortalezca a nosotros. Sí, Él conoce nuestra debilidad ante los vientos contrarios, pero también nos desafía a caminar sobre las aguas del pecado de este mundo. También nos desafía a que con nuestra fe enfrentemos las dificultades, enfrentemos las pruebas, libremos la batalla de la fe, nos sostengamos como lo hizo Moisés mirando al invisible. Dios espera que aprendamos a ejercer la fe y la confianza en Él por encima de todo y de todos. No porque seamos superhéroes, pero sí tenemos un Dios que es mayor que todas las circunstancias que puedan rodearnos eventualmente. En este sistema u orden actual en que vivimos, que no está en armonía con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, el viento soplará contrario siempre. Y el llamado es a que no nos conformemos a este siglo o tiempo que estamos viviendo, sino que a pesar de todo nosotros podamos desafiar los tiempos y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, dice la Escritura. Un sacrificio vivo es un acto de entera consagración y rendimiento al Señor. Un sacrificio santo que es agradable a Dios y que es nuestro servicio de adoración espiritual, nuestro culto racional, el resultado lógico de haber sumado las bendiciones de Dios en nuestra vida y cómo Él nos ha rescatado para su gloria eterna. Debe ser un culto, un servicio, una adoración ofrecida con ese razonamiento y con esa comprensión de las maravillas de Dios en nuestras vidas. Esta es la única manera que podamos nosotros encontrar para comprobar la buena voluntad de Dios, que dice allí en Romanos 12, es agradable y es perfecta para nuestras vidas, hermanos. No hay otra manera de comprobar esa buena voluntad de Dios si no es a través de un acto de entera consagración y rendimiento al Señor en el altar del amor. De esa manera, manteniendo los ojos fijos en Cristo, el viento nunca nos hará sucumbir ante el furioso mar que nos rodea en nuestra travesía hacia la vida eterna. Son innumerables y variadas las tormentas o los vientos contrarios que podemos experimentar mientras navegamos, hermanos, mientras aguardamos su venida. Podemos enfrentar crisis de diferentes naturalezas, personales, familiares, crisis internacionales, incluso como esta pandemia que estamos viviendo, fracasos, desilusiones, sufrimientos, desgastes físico, emocional, y la lista sería interminable porque estamos sujetos a todas estas cosas mientras vivamos en la carne. La única verdad, sin embargo, es que la victoria siempre será nuestra. Si aprendemos a conocer a Dios en su palabra, esto es bien importante, porque una imagen distorsionada de Dios nos está llegando a través de teologías extrañas y falsas interpretaciones de la Biblia, y crean falsas esperanzas y expectativas en muchos creyentes que son sinceros y terminan negando a Dios, porque se les presenta un Dios que no es el Dios de la Escritura, sino un Dios creado al deseo del adorador. No, hermanos, tengamos conciencia de que estamos sujetos a todas estas cosas, a todos estos vientos contrarios. Pero si conocemos a Dios en su palabra, cómo Él se ha revelado
a nosotros y quién es Él realmente y cómo opera Él realmente, entonces no tendremos ningún temor. Conoceremos a Dios en su palabra y aprenderemos a confiar en Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Y aun cuando tengamos que decir al final, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, será una experiencia grata para cada uno de nosotros. Una vez que el Señor le extendió su mano a Pedro y subió a la barca, el viento se calmó y comenzaron a tomar su rumbo. Pero sucedió algo. Dice que entonces le adoraron, diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Sabe, Él siempre nos ayudará en nuestras tempestades y siempre esperará también nuestra adoración y reconocimiento de su deidad. Él siempre esperará que aprendamos a que separados de Él nada podemos hacer y terminemos siempre adorando a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, aún en estas experiencias contrarias. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador, que está dispuesto a ayudarnos siempre en nuestras necesidades. Que el Señor les bendiga, que la palabra les haya edificado en esta noche y vamos a hacer una oración. Gracias, Padre bendito, porque estamos navegando con un viento contrario. Pero gracias porque en medio de este mar tempestuoso, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque tú estás con nosotros en la barca. Y aun cuando no lo estuvieras, como en este caso, Señor, físico, literal, que hemos compartido en esta noche, tú saliste al encuentro de los discípulos tuyos, allí en el medio del mar, porque no nos abandonas nunca en nuestras necesidades y en nuestras tormentas de la vida. Gracias porque la victoria está ganada y podemos ir, como dice tu palabra, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, siendo transformados en nuestro ser interior por tu Espíritu, conformándonos cada día a la imagen de Cristo en nuestros corazones, Señor. Acuérdate, mi Dios, de las necesidades de tu pueblo. Acuérdate, Señor, del enfermo, del que sufre de alguna forma, Señor. Que tu consolación y tu fuerza sea sobre ellos. Provee el pan, Señor, sobre la mesa. Provee el empleo, la fuente de ingreso para mis hermanos. Que haya paz en sus corazones, que estén confiados en que no vas a dejarlos nunca, porque eres fiel y verdadero, Señor. Oh, mi Dios, en tus manos ponemos a los hermanos que han de ser intervenidos quirúrgicamente, Señor, para que la gracia tuya les acompañe, Señor. Rogamos por nuestro hermano Javier Martínez, de Hoyos, Señor. Oramos por nuestra hermana Esmeralda, por nuestra hermana Isaura, por cada uno de los que necesitan, Señor, el auxilio tuyo en estos momentos de enfermedad, Señor. Gracias por sostenernos. Bendícenos y guárdanos muy cerca de ti en el resto de la noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz del Señor sea con todos. Amén.